Bueno, recta final, les hablaba de un libro de un joven escritor. A mí estas cosas, de verdad que me hace mucha ilusión contarlas, me gusta mucho contarlas, que un chaval con 11 años empezó el libro con 9, lo ha terminado con 11 prácticamente, de hecho, mañana lo presenta a las 7 de la tarde en el salón de actos de su colegio, en el Estela Maris, la Jesutina, para que se hagan, en fin, para guiarnos un poco, ¿verdad? Saben dónde está, Avenida Federico García Lorca. Presentación y firma de ejemplares. Vive debajo de mi cama, el título de esta historia, una obra dirigida a un público preadolescente, aproximadamente 10-12 años, más o menos, bueno, pues de su edad, inspirada en el miedo que sienten estos, leo literal, por las criaturas que viven debajo de sus camas. En este caso, ese terror se hace realidad, como dice el propio autor. José David Maltrax. Ahora preguntaré por esto, si es apellido, apellido artístico o de qué va la historia. Bienvenido, José. Muchísimas gracias. Buenas tardes, hombre. Qué ilusión hace esto, ¿no? Bastante, sí. La verdad es que sí. Me dices que en agosto te dieron el primer, por En cierto, agosto. Editorial Círculo Rojo, que es quien te ha editado Cierto. esta ópera prima, este primer trabajo. ¿Cómo se puede escribir un libro con 11 años? Se estará preguntando la gente en casa. Bueno, pues la verdad es que es un proceso complicado. Pues todo el tema de escribir, de pensar esa historia, de enlazar tu idea, de crear los personajes, de darle una entidad, es un proceso complicado, pero que cuando lo terminas, cuando ya lo tienes todo realizado, te llena. Claro. Te llena muchísimo. Eres buen lector, ¿verdad, José? Sí, me gusta mucho leer. Claro. Soy muy aficionada a la lectura. Eso deriva en la escritura. En Exactamente. ¿Sí? ¿El primer libro que leíste, cuántos años tenías? Recuérdame esto. Pues prácticamente cuando empecé a leer, empecé con los libros de texto, imagino. Pero bueno, no de texto, alguna aventura, ¿Sí? alguna novela. Pues recuerdo un libro que leí en primero de primaria, creo que fue, titulado La bruja que robaba las estrellas o algo así. Era un título un poco extraño. Bueno. Pero ese fue el primero que me leí. Cuéntame esto de Maltrax, esto que tiene historia. José David Maltrax. Exacto. Este seudónimo viene de José David, que sería JD. Sí. Y luego también, aparte de escribir y todo eso, también soy muy aficionado a los videojuegos, a las nuevas tecnologías. Entonces, normalmente, cuando ingresas a uno de esos videojuegos, te suelen pedir un nombre, sí, un seudónimo. Entonces, no es muy recomendable, por temas de seguridad y de privacidad, poner tu nombre real. Por lo tanto, a mí se me ocurrió el nombre de Maltrax, que tampoco tiene ningún significado específico, muy bien. pero me sonaba bien, lo junté con JD y al final pues he decidido usar ese seudónimo para firmar esta ópera prima. Me gusta esto que has dicho porque, en fin, es un ejemplo que se puede compatibilizar las dos cosas. No quiero decir que sea el único, José David, ¿no? Pero el mundo de las nuevas tecnologías, de los botones, como yo digo, y el mundo de la literatura, no solamente ser un buen lector, sino aventurarse en una primera historia literaria, ¿no? ¿El mundo del terror siempre te gustó? Sí. ¿No te da esto un poquito de yuyu, José? A ver, yuyu siempre me ha dado, Sí. y yo he sido muy temeroso y lo reconozco. Pero aunque yo sea temeroso y tenga miedo a ciertas cosas, es ese miedo lo que me inspira. Porque para mí el miedo es una sensación satisfactoria, porque es algo que no tenemos claro. Normalmente el miedo suele ser pues, hacia cosas que quizá, sobre todo en los niños más pequeños, a cosas que quizá no existen. Lo más probable es que no existan. Pero entonces seguimos teniendo, aun sabiendo que no existe, ese miedo hacia esa cosa o hacia esa situación que no queremos vivir o que no queremos encontrar. Entonces el terror me atrae precisamente por eso, porque es algo inesperado que nunca sabes cuándo puede suceder. Vaya tela. ¿Qué? ¿Cómo se expresa el amigo José? ¿Alguna entrevista durante este último mes, estas últimas semanas? Pues sí. ¿Alguna ha habido, no? ¿Sí? He tenido alguna. Esta misma mañana he estado en la cadena SER, sí, en La Voz de Almería, y pues he hecho otra entrevista para la radio. ¿Y qué tal? ¿Bien? Pues bastante bien, sí. Ha estado muy A ti bien. te da igual que haya una cámara de televisión como un micrófono, ¿no? ¿Sí? Sí. Bueno, mañana te acompaña en la presentación la que, podríamos decir, ha sido tu guía, ¿no? Exactamente. Estuviste con Pilar Quirosa en un taller literario de los que imparte en su casa. Le mandamos un saludo, un beso a Pilar desde aquí. Y mañana te va a acompañar en la presentación. Sí. A modo de entrevista, ¿no? Más o menos lo que tú y yo estamos haciendo ahora mismo en este plató Exactamente. es lo que va a suceder mañana en el salón de actos del Estela Maris. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿qué tal con Pilar? ¿Cómo ha ido? Pues la verdad es que ha sido una experiencia muy buena, muy gratificante, porque he aprendido mucho, pues no iba a solo corregir el libro, sino que aparte de ello también aprendía cosas sobre la literatura,
sobre reglas de puntuación, ortografía, etc. Entonces ella me ha ayudado mucho y pues aparte de eso he conseguido que a la hora de escribir tener un vocabulario más amplio. Ya lo creo. Y pues no cometer errores gramaticales. Vocabulario más amplio no solamente al escribir, sino también al expresarte, pues lo estás demostrando aquí esta tarde, con tan solo 11 años, cómo se expresa el amigo José, ya lo creo. ¿Qué dice la gente del cole? Compañeros, compañeras, profesores, sobre todo la de literatura, la lengua, que es la que más me interesa. ¿Qué dice? ¿La ha leído la profesora? La que tengo actualmente no. No. Pero la que he tenido en un curso anterior ha estado muy unida a mí. De hecho, otra de las personas que me va a acompañar durante la presentación de mañana. Y ella, pues la verdad es que siempre me ha acompañado, me ayudó a decirme los puntos y las comas que me faltaban al principio de la novela, cuando apenas había escrito 10, 15 páginas. Así que ella también me ha ayudado muchísimo en esta carrera que llevo haciendo desde los 9 años. Bueno, vas a seguir escribiendo, ¿verdad? Por supuesto que sí. Este es tu, sin duda, tu primer paso, pero me da la impresión de que eso se le coge el gustillo rápidamente, José, ¿no? Cierto, sí. ¿Hay alguna historia ya que te ronda la cabeza? ¿Algo ya escrito? Pues sí, ahora mismo estoy trabajando en otro proyecto, yo aproximadamente unas 16, 17 páginas. Y bueno, yo no me he salido de la línea del terror, de mi esencia. Este sí que es cierto que quizás está enfocado para un público de una edad más avanzada que este vive debajo de mi cama, porque ya entro en temas quizá un poco más serios y la cosa ya se va complicando a la hora de escribir. ¿Qué son temas más serios? Dime algo. Pues bueno, en este libro tratamos ya el miedo, ¿no? Lo que es el tema del miedo hacia criaturas, monstruos, etc. En esta novela que estoy escribiendo también estoy tratando el tema del terror psicológico. Entonces creo que eso ya deriva en que los leyentes tengan una edad quizá un poco más avanzada. Bueno, que mañana se llene el salón de actos, que te lo pases muy bien. Muchísimas gracias. Y que sigas por este camino. ¿Cómo escribes? No lo sé, porque no lo he leído, pero cómo hablas lo acabo de comprobar. Fantástico. Gracias, José. Suerte. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Juan Domínguez, la última salida. En fin, el tema no es muy atractivo, pero es una realidad, el tema de las plagas. Así que le aconsejamos una empresa por si necesitan de su ayuda, es lo que queremos contarles en los próximos minutos. Acción contra plagas. Señor Domínguez, cuéntame, adelante, cuando quieras. Sí, Joaquín, como podrán ver los espectadores, una de las características de las entrevistas que hacemos en la calle es la variedad. Hemos empezado hablando de esa obra o de esa vivienda que nos mostraban en la calle Arráez. Posteriormente hemos estado hablando de pintura y ahora vamos a hablar de algo que preocupa mucho precisamente a los almerienses, como es el tema de las plagas, y por eso nos hemos venido para hablar con una empresa que se llama Acción contra Plagas. Don Francisco Montesinos es su director técnico. Hola, Paco, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal estamos? Bien, aquí al pie del cañón. Bueno, hemos estado unos segundillos, unos minutillos aguardando que nos diesen paso los compañeros y tenía la percepción equivocada de que parece que vuestro radio de acción era casi en los meses de verano y me dices que la NAI de la China, que es casi todo el año, ¿no? Es verdad que en los meses de verano, digamos que es cuando nuestra actividad pues se ve incrementada por todos aquellos particulares que le sale cualquier tipo de plaga, sea hormiga, sea blatella germánica, que está también muy de moda, aparte de la grande, la periplaneta, y entonces pues nuestro trabajo se ve incrementado en esos particulares, pero nuestra empresa pues lleva muchísimas lo que es mantenimiento de grandes almacenes, de otras empresas, de restaurantes, por lo tanto nuestro trabajo es todo el año. ¿Os llama mucha gente cuando va a hacer uso de la segunda vivienda y se van a principios de julio, final de junio, principios de julio, después de haber estado deshabitada casi durante el resto de los 9 meses del año? Muchísimas personas les sucede esto, quieren irse a esos meses de vacaciones, estar tranquilos. Una vivienda cerrada pues puede tener más problemas que otra que esté habitada. ¿Qué os solicitan para eso en ese momento? Pues normalmente, y aquí con el clima que tenemos en Almería, estamos hablando de la cucaracha, la periplaneta, que está pues, desde abril prácticamente hasta diciembre, también para temas de hormigas y bueno, y ratones, claro. ¿Algún ratoncillo que se escapa por ahí? Alguno también, efectivamente. Empresa relativamente nueva, porque creo que nacís en el año 2008, ¿no? Sí, efectivamente, en el 2008 se empezó con todo el tema de papeleo, de permisos de la Junta, de inscripción en el registro y a partir de ahí, pues a partir del 2009 ya es cuando salimos con fuerza al mercado y afortunadamente pues hoy en día es una empresa consolidada y con muchísimos clientes.
La base, podríamos decir que la tenéis en el parador, ¿no? Sí, ahí es donde tenemos el almacén. Ahí es donde Sanidad pues nos exige que tengamos un sitio físico donde se guarda. Imagino que menudas pruebas tendréis que pasar, ¿no? Muchísimas. Con ese tipo de productos. Efectivamente, cada vez más exigente. Antiguamente dependíamos de agricultura y después ya se pasó a Sanidad y tenemos inspecciones pues muy continuas y tenemos que llevar todo al día. Paco, me he quedado, te lo reconozco, un poco perplejo cuando me estabas comentando hace unos minutillos que triste y desgraciadamente han vuelto los chinches. Efectivamente, Juan, los chinches han vuelto y nos los podemos encontrar en el sitio menos pensado. Estamos de viaje, llegamos a casa con la maleta, empezamos a notar problemas en la piel y no dormimos bien, ya estamos, y pueden ser chinches, efectivamente. Los chinches dejan siempre la mancha, por ejemplo, en la sábana, cuando nos chupan la sangre, pues suelen dejar la mancha y además se identifican muy claramente las picaduras de ellos porque como son caminantes, pues en la misma zona nos suelen dar esos 2 o 3 mordiscos para chupar la Yo recuerdo cuando era adolescente, niño prácticamente, que los chinches estaban asociados a zonas pobres, zonas desfavorecidas. Me sorprende que en los momentos actuales, siglo XXI, vuelvan ahora, ¿no? Hay plagas que han vuelto y que en su momento estaban casi erradicadas y que efectivamente eso es lo que uno asociaba. Yo escuchaba hablar a los abuelos y es lo que decían cuando había, bueno, pues unas condiciones de higiene en las viviendas que seguramente no eran las más adecuadas, pero hoy en día tristemente es una de las plagas que han vuelto y con fuerza. Tengo entendido que tenéis el honor de disponer de una máquina que no está al alcance porque me parece que Madrid, Barcelona y muy poquitas más en Almería, que es una máquina de calor precisamente para combatir la plaga de los chinches, ¿no? Efectivamente, es máquina de calor a 180 grados para poder matar los huevos y sobre todo lo que hace esta máquina es que evita que después el cliente tenga que dormir en un colchón donde le haya podido caer algún tipo de veneno. Los venenos tienen su plazo de seguridad, de 12 horas en este caso, pero con esta máquina podemos evitar el utilizar productos químicos, no se tienen que salir a la calle y se hace todo con el calor. Es una labor muy minuciosa donde se quitan los enchufes, donde se da la vuelta a los sofás, las camas, no solamente el colchón, sino el cabecero, en fin, todo absoluto. El somier es fundamental, no dejarse nada. Paco, una cuestión para terminar, algo que ha preocupado siempre mucho a las familias, el tema de las termitas, ¿cómo está actualmente? Efectivamente, pues las termitas también es algo que se desconoce en una mayoría de gente, pero que afecta muchísimo a la madera. Ay, cuando ve una puerta que ha sido afectada por las termitas, madre mía. Efectivamente, porque es que meten la mano. Así es, porque es que lo pudren, no es lo mismo que la carcoma. La carcoma uno puede estar prevenido porque siente el ruido, ve el agujerico, ve el serrín, y esto es como el que dice, aquí han fumado, ¿no? Porque hay colillas. La termita no, la termita es silenciosa, va haciendo estrago en la propia construcción y después ya llega al término final, que es la madera donde la pudre totalmente. Terminamos. ¿Cómo pueden ponerse en contacto las personas que necesiten vuestros servicios? Bueno, pues tenemos un teléfono móvil que si me lo permite lo doy, pues el 647 22 30 24, ahí muy gustosamente puedo atender, aconsejar, soy el director técnico de la empresa y... ¿Tema de página web y compañía? También la tenemos. Danos la página si eres tan amable. Sí, el correo es directortécnico@accioncontraplagas.es y está... directortécnico@accioncontraplagas.es. Exactamente, y ahí ya nos pueden hacer consultas y está asociada a esa dirección lo que es la página. A veces sois como los ángeles protectores, tenéis mucha importancia porque cuando tienen un problema en la casa, que se ve totalmente abatido, y cuando nos solucionáis el problema dice bendito sea, ¿eh? Pues efectivamente, Juan, porque es que no es que sea el sueño, lo digo así, no creo que sea el sueño de ninguna persona, por lo menos en mi caso, de controlar las plagas o los bichos, pero cuando uno lo hace, lo tiene que hacer lo mejor formado posible, y sobre todo esa satisfacción que uno siente cuando llega a esa casa que tienen un gran problema, sea de chinches, sea de hormigas, sea de cucarachas, y ves que se lo soluciona, efectivamente. Don Francisco, muchas gracias, amigo. A vosotros.
Joaquín Francisco Montesino, director técnico de Acción contra Plagas, si ves unos bichitos raros por tu casa, no dudes en ponerte en contacto con él. Así lo haré, no te preocupes. Gracias, Francisco. Mañana un poquito más, a las 6:30, subimos de nuevo el telón. Gracias, como siempre, por estar ahí. Hasta mañana.